Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos una vez más a través de estos recursos para nuestro estudio bíblico de este día martes. Hermanos, bienvenidos sean todos, esperando que esta actividad sea de mucha bendición y edificación para cada una de sus vidas. Así que Dios les bendiga, hermanos de Iglesia Luz y Verdad. Pero también nos da gusto saber de que hay hermanos de otras iglesias, otras congregaciones que siguen las transmisiones de Iglesia Luz y Verdad, y también les damos la más cordial bienvenida. Así que de esta manera damos inicio a nuestra actividad de esta noche y vamos a continuar con nuestro programa, y pues nos corresponde encomendar en las manos del Señor este tiempo. Así que voy a invitarles que ahí donde usted se encuentra, vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga este programa. Oremos. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, una vez más te agradecemos la oportunidad de reunirnos un martes más para seguir aprendiendo de tu bendita palabra. Señor, queremos darte gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de las familias de Iglesia Luz y Verdad. Muchas gracias por la vida de los hermanos y hermanas de otras iglesias que siguen esta transmisión. Oramos para que tú los sigas bendiciendo grandemente y que tú les recuerdes que en medio de las luchas y de las pruebas, ellos no están solos, ahí estás tú con ellos. Padre, así que en tus manos encomendamos este tiempo especial, que tú lo bendigas y que nos ayudes, Padre, a seguir edificando nuestra vida. En tus manos pues nos encomendamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, quiero en esta noche invitarles también a que podamos cantar un himno muy especial. Ahí en sus himnarios es el número 283. Este canto dice: Esdras preparó su corazón. Y vamos a entonar este precioso canto, este himno, y que nosotros podamos seguir el ejemplo también de Esdras, de preparar nuestro corazón para inquirir la palabra del Señor. 283. Cantemos, hermanos. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras. Esdras preparó su corazón para así cumplir la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para así cumplir las escrituras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Esdras preparó su corazón para así cumplir las escrituras. Esdras preparó su corazón
para enseñar la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para enseñar las escrituras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Esdras preparó su corazón para enseñar las escrituras. Amén. Y así es, Esdras preparó su corazón. Y que nosotros siempre preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Padre, bendice este tiempo de estudio de tu palabra. Que tú prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón para recibirla. Sabemos, Señor, que tu palabra está para enseñar, está para redarguir, está para corregir y está para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, Señor, bendice pues el estudio de tu palabra de esta noche y que sea de mucha enseñanza y mucha edificación para nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, continuamos con nuestros estudios bíblicos. Y los estudios bíblicos, hermanos, que estamos estudiando, están titulados bajo la serie Un país llamado el cielo. Y amados hermanos, en nuestras primeras lecciones o en las lecciones que llevamos hasta este momento, hemos aprendido sin duda alguna bastante. Porque en nuestra primera lección aprendimos cómo llegar a ser hijos de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios, dijimos en nuestra primera lección que es necesario recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Luego, nuestra segunda lección, hermanos, tuvo que ver con los enemigos que nosotros tenemos. La segunda lección tuvo que ver con la enseñanza de cómo es nuestro Dios. En esta lección nosotros vimos algunos atributos de Dios que nos muestran cómo es su carácter. Luego, en nuestra tercera lección, vimos acerca de 3 enemigos que nosotros tenemos como cristianos. Y de manera resumida o a manera de introducción, vimos que nuestros enemigos o los enemigos del cristiano son la carne, el mundo y el diablo. Y luego en los siguientes 3 estudios vimos con más detenimiento el enemigo número 1, que es la carne, el enemigo número 2, que es el mundo, y el enemigo número 3, que es Satanás. Ahora hay una pregunta. A raíz de lo que hemos visto hasta este momento en nuestros estudios pasados, resulta la interrogante: ¿cómo aprendimos todas estas cosas? ¿De dónde obtuvimos la información de todas estas enseñanzas? Pues la respuesta es sencilla: por la palabra de Dios, que es la Biblia. Y justamente la lección que tenemos para esta noche habla de la palabra de Dios. Y hoy vamos a recordar, hermanos, información importante, enseñanzas importantes de la palabra de Dios, de la Biblia, hermanos. En eso estará basado nuestro estudio de esta noche. Y comenzamos, hermanos, nuestro estudio respondiendo la siguiente interrogante. Y la siguiente interrogante es: ¿qué es la Biblia? Esta es nuestra interrogante de hoy. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo es que tenemos, hermanos, la Biblia? ¿De qué trata la Biblia? ¿Cómo podemos comprenderla? Y hermanos, estas son preguntas muy importantes y hoy encontraremos las respuestas en esta lección.
Así que, hermanos, en primer lugar, ¿qué es la Biblia? Pues, hermanos, la evidencia interna, es decir, la evidencia que hallamos en la misma Biblia, nos dice que la Biblia es la santa palabra de Dios. Es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Y la Biblia es el libro de los libros. La Biblia es el libro más importante del mundo. No hay ningún otro libro que se le compare, amados hermanos. La primera parte de la Biblia, nosotros sabemos que es llamada el Antiguo Testamento. Y esta parte de la Biblia, conocida como el Antiguo Testamento, en primer lugar contiene un total de 39 libros y fue escrito antes de que Jesucristo viniera al mundo. Fue escrito antes de que Dios se encarnara. Y entonces esa es la primera parte, o así se conoce la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Luego, la segunda parte de la Biblia se le llama Nuevo Testamento. Y esta parte del Nuevo Testamento contiene un total de 27 libros. Y estos 27 libros que contiene el Nuevo Testamento fueron escritos después de Cristo. Es decir, fueron escritos después de que Jesucristo ascendiera al cielo. Entonces, hermanos, esto nos lleva a decir de que la Biblia, al unir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que contiene uno 39 y el otro 27, nos encontramos con que la Biblia contiene un total de 66 libros. Así es, hermanos, eso es la Biblia. Esta información responde lo que es la Biblia. Ahora, hermanos, esto nos lleva a una segunda interrogante. ¿Cómo es que tenemos la Biblia? ¿Quién escribió este maravilloso libro, este sagrado libro? Pues, hermanos, la Escritura misma nos enseña que Dios es el verdadero autor de la Biblia. Aunque Él utilizó a muchos hombres, a un total de más de 40 hombres para escribirla, Él es el autor de la Biblia. Porque Dios le dijo a esos hombres que debían de escribir. Incluso les dijo qué palabras debían de usar. Vean lo que dice Segunda de Pedro. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1 y su versículo 21. Vean lo que dice ahí el pasaje de Segunda de Pedro 1:21. Y el verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, oigan, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está, amados hermanos. Por eso, una frase que usted va a encontrar repetidas veces en el Antiguo Testamento es: así dice Jehová, así ha dicho el Señor. Y eso, hermanos, nos muestra la verdad de que el autor de la Biblia es Dios mismo. Hace mucho tiempo, hermanos, Dios utilizó un hombre llamado Jeremías para que escribiera
parte de la Biblia y vean lo que Dios le dijo allá en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en su capítulo 30. Vean lo que dice Jeremías, capítulo 30 y su versículo 2. Jeremías 32. Y dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 32. Así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Ahí está. El profeta Jeremías, hermanos, obedeció a Dios y escribió el libro de Jeremías. El Espíritu Santo le dijo a Jeremías exactamente lo que debía escribir. Y él escribió las palabras. Y esto es lo que queremos decir, hermanos, cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Es decir, que cada libro en la Biblia fue escrito de esta manera. Por eso, ¿quién no conoce el pasaje de 2 de Timoteo 3:16? Para todos nosotros, hermanos, para los creyentes es muy conocido el pasaje de 2 de Timoteo 3:16. ¿Y qué dice 2 de Timoteo 3:16? Pues dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir, para corregir y es útil para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, así fue escrita la palabra de Dios y se ha conservado de generación en generación. Usted que tiene el conocimiento a través de su vida cristiana de que la Biblia es el libro que más ha sido atacado. La Biblia ha querido ser destruida por medio de emperadores, por medio de religiosos, Satanás mismo que ha utilizado medios para que la palabra de Dios sea destruida. A través de filósofos también, gobernantes, etcétera, han querido destruir la palabra del Señor, pero no la han logrado, porque dice el Señor que su palabra es eterna, permanece para siempre. Hermanos, ¿se escribió algún otro libro de la misma manera? Por supuesto que no. No se ha escrito otro libro de la misma manera. Hermanos, la Biblia es el único libro que fue inspirado por Dios. Cuando el último libro de la Biblia fue escrito, quedó completa la palabra de Dios. Y por eso es que en el libro de Apocalipsis, hermanos, encontramos una advertencia. Veamos lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. En sus versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Y ahí, hermanos, encontramos esta advertencia. Y la advertencia tiene que ver con que nadie debe de agregar y nadie debe de quitar cosas de la Biblia. Y vean lo que dice ahí la palabra del Señor. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahí está la advertencia. Por eso, hermanos, no hay nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones, amados hermanos. Todo aquel que diga que Dios le reveló algo nuevo, ese es un charlatán, es un mentiroso, porque la Biblia ya está cerrada. El canon bíblico ya está cerrado. No hay más revelación, amados hermanos. Que quede bien claro ese principio y esa verdad. Entonces, hermanos, así es como nosotros tenemos la Biblia. Número 3. ¿De qué trata la Biblia, hermanos? La interrogante 3 es: ¿de qué trata la Biblia? Pues, hermanos, la Biblia nos dice cómo el hombre dejó a Dios, cómo el hombre se rebeló contra su creador y el hombre escogió el pecado. De eso nos habla la Biblia. Pero también la Biblia nos habla de cómo Dios dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Nos dice que Dios nos amó tanto, que Dios nos ama tanto, que desea que lleguemos a ser hijos de Él. ¿De qué manera? Recibiéndole como nuestro Salvador personal. Si usted ya le ha recibido como su Salvador personal, ahora usted es un hijo, una hija de Dios. Pero si hay un amigo que aún no conoce a Cristo como Salvador personal, es importante que en este momento usted entregue su vida a Cristo, le reconozca como su Salvador, para que usted sea hijo de Dios. Hermanos y amigos, la Biblia es el libro más importante en el mundo, porque nos dice cómo podemos ser salvos, cómo podemos recibir la vida eterna. El apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y su verso 15. Vean lo que Pablo le escribió. Segunda de Timoteo 3:15. Y dice ahí el pasaje: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí, de manera sencilla, la Biblia nos está diciendo que la manera en que usted, amigo y amiga, puede ser salvo y salva es solamente mediante Cristo Jesús. Él, en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, amiga, usted solo puede llegar al cielo mediante Jesucristo, no mediante las religiones, no mediante otros caminos, no, solamente a través de Jesucristo. Si usted quiere llegar al cielo, usted tiene inmediatamente que arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Salvador personal. Y entonces, por eso es que la Biblia es el libro más importante. Y Dios nos dio este maravilloso libro para que usted y yo podamos conocer la verdad. La Biblia nos dice la verdad en cuanto a nosotros mismos. Nos dice la verdad en cuanto al pecado. Nos dice la verdad en cuanto a Satanás. Nos dice la verdad en cuanto a la salvación y nos dice la verdad en cuanto al Dios que nosotros creemos que existe y que sabemos que existe. Por eso San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Y la palabra de Dios es la verdad. Esto nos lleva a una cuarta interrogante, amados hermanos. Y la cuarta interrogante es, ¿cómo podemos comprender la Biblia? ¿Cómo usted puede comprender la Biblia? Pues hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles de comprender. ¿No sería maravilloso si tuviésemos un maestro que supiera todo en cuanto a Dios y su palabra? Claro que sí. Pues la noticia maravillosa es que existe ese maestro. Y ese maestro es el Espíritu Santo. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para enseñarnos la Biblia. Hermano y hermana, desde el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Él vive en cada creyente. El Espíritu Santo nos enseña las cosas de Dios. Él mismo lo dice en su palabra. Vea lo que dice San Juan 14:26. El Evangelio de San Juan en su capítulo 14, versículo 26. Vea lo que dice este hermoso pasaje. Y dice San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está, hermanos. Por otro lado, sin el Espíritu Santo no podríamos comprender la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, deberíamos de estar muy agradecidos de que Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Cada vez que usted lee la Biblia, debemos de depender del Espíritu Santo para que Él nos enseñe su palabra. A esto se refería el salmista David cuando oró. Veamos su oración en el Salmo 119, verso 18. Salmo 119, 18. Dice ahí el versículo 18 del Salmo 119. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahí está. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así que, hermanos, ustedes pueden comprender la palabra de Dios porque tienen al Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, usted tiene que leer, 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 leer y leer. Tenemos que leer, amados hermanos. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Ahora hay una quinta interrogante. Y la quinta interrogante, amados hermanos, es: la quinta interrogante, hermanos, es: ¿qué quiere Dios que hagamos con la Biblia? Es otra pregunta importante. ¿Qué quiere Dios que hagamos con la Biblia? Y sin duda alguna usted allá en casa sabe esto, porque ¿quién no ha enseñado acerca de esto? Pero la pregunta es, ¿lo estamos poniendo en práctica? Por eso, hermanos, es importante que respondamos esta pregunta y que nos sirva de recordatorio para que asumamos nuestra responsabilidad, para que asumamos nuestro compromiso de hacer lo que la Biblia nos pide, de hacer lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Y entonces vamos a hablar, hermanos, de 4 cosas que Dios quiere que hagamos con la Biblia. Muy bien, ¿cuáles son esas 4 cosas? Pues en primer lugar, leerla todos los días, hermanos. Leerla todos los días. La pregunta sería, hermanos, ¿leyó su Biblia hoy?
¿Leímos nuestra Biblia hoy? Si usted no leyó su Biblia hoy, si no leímos nuestra Biblia, no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y cuando usted no hace lo que Dios quiere, usted está en desobediencia. Y como hemos estado aprendiendo en el libro de Daniel, cuando hay desobediencia, no hay bendición, amados hermanos. ¿Por qué debemos de leer la Biblia diariamente, hermanos? Debemos de leerla porque es la manera en que Dios nos habla. Es la manera en que Dios nos dice lo que Él quiere que sepamos y lo que Él quiere que hagamos. Hermanos, el Señor quiere que le obedezcamos, pero no podemos obedecer lo que Dios quiere si no conocemos qué es lo que Dios quiere. Por eso es importante que leamos la Biblia. Y hermanos, no se nos enseñaría sobre la importancia de leer la Biblia todos los días si tan solo la iglesia lo hiciera. Pero honestamente ustedes saben, somos conscientes que la lectura de la palabra de Dios es una de las deficiencias de la iglesia de la actualidad, hermanos. Por eso es importante que esta noche usted comprenda que la Biblia es importante para nuestra vida espiritual. Como comer alimento es importante para nuestra vida física. Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios. No olvide eso, usted no puede vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios. Es como usted no puede vivir si no se alimenta. Hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo en Lucas 4:4, en Mateo, veamos Lucas 4:4, o más bien eso lo saben ustedes. Lucas 4:4 y Mateo 4:4 dicen lo mismo. Y hermanos, es que ahí el Señor, cuando se enfrentó a Satanás con las tentaciones, recuerden que el Señor Jesucristo, luego de bautizarse, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en una de esas tentaciones, hermanos, el Señor le respondió a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermanos, a través de este pasaje entendemos de que usted y yo como creyentes debemos también de darle importancia a nuestro alimento espiritual. Debemos de darle importancia a nuestro alimento espiritual, amados hermanos. Entonces, Dios quiere que usted lea su palabra todos los días. Que leamos su palabra todos los días. Entonces, lo primero que Dios quiere que hagamos con la palabra, que la leamos todos los días. Pregunto, ¿estamos dispuestos a hacer el compromiso de que vamos a leer la Biblia todos los días? ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Bueno, si usted ama a Dios, usted lo va a hacer. Pero si no ama a Dios, esto le va a dar igual. Y como decimos, o como decían los de antaño, nos entrará por un oído y nos saldrá por el otro. Pero al final es responsabilidad personal. Número 2. La segunda cosa que Dios quiere que hagamos con la Biblia es creer lo que dice la Biblia, hermanos. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Porque cuando usted no cree lo que dice la Biblia, usted desagrada a Dios. Todo creyente que no cree lo que dice la Biblia, que duda de lo que dice la Biblia, eso desagrada a Dios. Recuerden que la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Si no tenemos fe, no podemos, hermanos, agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces usted se preguntará,
o nos hacemos la pregunta, ¿qué es la fe? Pues hermanos, la fe es creer lo que Dios dice. La fe es creer lo que la Biblia dice. Si otros quieren dudar de la Biblia, déjenlos. Pero usted decida que en su mente, o decida en su mente, que la Biblia es la santa palabra de Dios. Y usted debe de creer lo que ella dice. Vean lo que dice el Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Y el Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Pequeño el texto. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, una vez un gran predicador llamado Dwight L. Moody dice que quería tener más fe. Y él se dedicó a la oración pidiéndole a Dios que le diera una fe muy grande. Pero no parecía que tenía más fe. Él no notaba que su fe aumentaba. Luego, un día leyó el versículo de la Biblia que aparece en Romanos 10, 17. ¿Y quién no sabe lo que dice Romanos 10, 17? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si usted quiere tener más fe, tiene que oír la palabra del Señor, tiene que leer la palabra de Dios todos los días. Por eso, hermanos, ustedes saben que una de las peticiones en los cultos de oración, hermanos, oremos por la vida espiritual de los hermanos. Pero de nada sirve que usted se pase todos los días orando por la vida espiritual de los hermanos cuando a ellos no les apetece ni les da la gana leer la Biblia. Entonces, hermanos, no se equivoquen al pensar de que por orar por la vida espiritual de una persona, entonces la vida espiritual de esa persona va a estar bien. No, en este caso, como dice aquel dicho, orando, orando y con el mazo dando. Lo cual implica que si van a orar, si yo voy a decirle al pastor, si yo voy a decirle a los líderes de la iglesia, hermanos, oren por mi vida espiritual, pues yo me tengo que poner a leer la Biblia. Yo tengo que dedicar tiempo a estudiar la Biblia. Tengo que dedicar tiempo a escudriñar la Biblia. Pero si usted cree que porque el pastor ora por su vida espiritual, usted va a crecer espiritualmente. No, hermano y hermana, no es así como funciona. Usted tiene que orar, tiene que leer la palabra del Señor, tiene que estudiarla, escudriñarla. Entonces el predicador Moody entendió la verdad y dijo, entendí que la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Hermanos, si decimos lo que dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Bueno, aumente su lectura de la Biblia. Aumente su estudio de la Biblia para que usted también aumente su fe. Hermano y hermana, ¿nos gustaría tener más fe? Si su respuesta es sí, entonces lea la palabra de Dios todos los días. Crea lo que dice y obedézcala, hermano y hermana. Número 3. Una tercera cosa que debemos de hacer con la palabra del Señor es memorice versículos de la Biblia. ¿Por qué, hermanos, memorizar versículos de la Biblia? Porque la Biblia dice que es la espada del Espíritu. Eso significa que es nuestra arma para poder usarla contra Satanás. Y hermanos,
el ejemplo claro que nosotros tenemos de esta verdad es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús utilizó la palabra de Dios. Jesús había memorizado las Escrituras y él las utilizó para derrotar a Satanás. Por eso ustedes recuerdan que en las tentaciones, cada vez que Satanás lo tentó, el Señor, hermanos, dijo: escrito está. Y él repitió una cita de las Escrituras y de esa manera derrotó a Satanás. Si queremos tener victoria sobre las tentaciones de Satanás, debemos de memorizar la palabra de Dios. Esto es, guardar la palabra de Dios en el corazón. Por eso el salmista en el Salmo 119, verso 11, escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, memorizar la palabra de Dios también le ayudará a usted y a mí a ser un buen testigo para Cristo. Si usamos nuestras propias palabras a hablarle a otros, quizás digan: esa es su opinión. O: ¿quién le ha dado autoridad para decirme a mí lo que debo yo hacer? Pero si usted usa citas de la Biblia o cita la Biblia, entonces sus palabras tendrán poder, porque serán no sus palabras, sino serán la palabra de Dios. Hermanos, la pereza y la falta de interés, hermanos, ha hecho que nosotros descuidemos esta práctica de la vida cristiana. Hermanos, hemos llegado al colmo de que pasamos por alto la cita bíblica. Y hermanos, no podemos dar testimonio de esa manera. Por eso es importante que usted y yo memoricemos la palabra del Señor. Número 4. Y la tercera cosa o la cuarta cosa que debemos de hacer con la palabra de Dios, hermanos, es obedecerla. Obedecer la Biblia. Hermanos, la Biblia contiene verdades que debemos de creer. La Biblia contiene promesas que debemos de apropiarnos de ellas. La Biblia contiene mandamientos que debemos de obedecer. Y hermanos, el deseo de nuestro Señor Jesucristo, el deseo de nuestro Dios es que la obedezcamos. Porque ¿qué dice Mateo 7:21, hermanos? Un pasaje muy conocido. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que, hermanos, yo no puedo, hermanos, darme a conocer como creyente. Yo no le puedo decir a los demás: mire, yo soy un cristiano, si no obedezco la palabra del Señor. Y hoy como que está de moda de que todos dicen: mire, pues es que yo soy cristiano. Nunca asiste a la iglesia, nunca lee la Biblia, no sirve en la obra, nada. Pero dice: yo soy cristiano. No, hermanos, el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor dijo: permaneced en mí, que mis palabras permanezcan en ustedes. Significa que hay que obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios le dice o nos dice en su palabra que usted debe de hacer algo, entonces hágalo, hagámoslo, hermanos. ¿Y cómo nos cuesta obedecer? Porque Dios bendice a los que obedecen su palabra. Sí, hermanos, nosotros queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos dé, pero no estamos dispuestos a obedecerlo. Vean lo que dice Lucas 11:28. Lucas capítulo 11 y su versículo 28.
Lucas 11:28. Y dice la palabra del Señor en Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Pero vea cómo termina el texto, y la guardan. Es decir, la obedecen. Y es que, hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando usted obedece la palabra, cuando yo obedezco la palabra, dice que somos felices, hermanos. Somos felices. Mucha gente es infeliz en el mundo. Muchos creyentes son infelices en el mundo. No disfrutan, no disfrutan de esa vida plena, hermanos, de la que prometió el Señor Jesucristo en Juan 10:10, cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero como todo es enfocado a lo material, hermanos, recuerden que la felicidad no la da el dinero, la felicidad no la da la fama, la felicidad no la da el poder, la felicidad no la da el conocimiento. Hermanos, ahí el texto dice: bienaventurados, dichosos, felices los que oyen la palabra y la obedecen. Cuando usted oye la palabra y la obedece, ¿cuál será el resultado? Usted será un hombre feliz, usted será una mujer feliz. Entonces su vida va a reflejar una vida de gozo, no de quejas, hermanos, no de lamentos. Yo creo que esta es una oportunidad para que empecemos, hermanos. Para que empecemos a leer la palabra de Dios todos los días. Use su Biblia, hermanos. Consiga una Biblia con letra fácil de leer, de pronto más grande si usted quiere. Escoja un horario fijo para leer su Biblia y para orar cada día. Para la mayoría de los cristianos es mejor leerla a primera hora, por la mañana. Empiece con el Evangelio de Juan. Al leerlo, usted notará palabras como creer, creyere o cree. Subraye esas palabras en su Biblia. El Evangelio de Juan fue escrito para ayudarnos a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y como nuestro Señor y Salvador. En San Juan 20:31 se nos dice esto. Si usted lee Juan 20:31, encontrará estas palabras que dicen: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de leer el Evangelio de Juan varias veces, usted querrá leer todo el Nuevo Testamento y después toda la Biblia. Cuando usted encuentre un versículo que le guste mucho, memorícelo. Dios promete bendiciones especiales a los que aman su palabra y piensan en ellas de día y de noche. Cuando usted aprenda una verdad hermosa de la palabra de Dios, compártala con otra persona. Compártala con su familia. Recordemos que la razón más importante para estudiar la Biblia es para conocer mejor al Señor Jesucristo y llegar a ser más como Él. Como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos al conocimiento, a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Usted puede estar seguro que tiene vida eterna. Antes de terminar esta lección, yo quiero leer 3 hermosos versículos de la palabra del Señor. Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y dice la palabra del Señor ahí: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué quieren decir estos versículos? Pues estos versículos nos dicen que la Biblia es el testimonio de lo que Dios ha dicho. En la Biblia, Dios nos dice
que nos ha dado vida eterna y que esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted tiene vida eterna. ¿Qué razón más grande para que usted sea feliz, para que usted disfrute su vida todos los días? Pero amigo y amiga, si usted no le ha recibido, dice que no tiene vida eterna. Es fácil entenderlo, ¿verdad, hermanos? El tercer versículo nos dice algo que Dios quiere que todos los creyentes sepan, y es el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Y dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere Dios que usted sepa? Él quiere que usted sepa que tiene vida eterna. Un verdadero creyente no tiene por qué decir: espero que sea salvo, o pienso que tal vez tengo vida eterna. No, usted puede decir con confianza: sé que soy salvo y tengo vida eterna porque Dios lo dice en su palabra. Pareciera lógico lo que estoy diciendo, pero hay muchos creyentes que dudan de su salvación. Hay muchos creyentes que dicen: saber si soy salvo. ¿Será que voy a llegar al cielo? Y qué triste. Debemos de estar agradecidos por eso, con la palabra de Dios, hermanos. Así que la joya descubierta esta noche es: la Biblia es la santa palabra de Dios. Y Dios desea que yo la lea, que crea en ella, que la memorice y que la obedezca. No olvide: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y quiero terminar la lección esta noche dando algunos consejos para leer la Biblia. Consejos para la lectura de la Biblia. Hermanos, la lectura de la Biblia es tener comunión con Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted está teniendo comunión con Dios. Por eso hay algunas ideas que le ayudarán en su comunión con Dios al leer la Biblia. 1. ¿Por qué debemos de leer la Biblia? En primer lugar, leemos la Biblia para tener comunión con Dios. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. No nos habla en voz alta, pero sí nos habla a nuestro corazón a través de su palabra escrita. Si deseamos oír lo que Dios nos quiere decir en nuestros corazones, bueno, debemos de leer la Biblia. ¿Cómo se lee la Biblia? Bueno, léala en voz alta. Le ayudará a mantener su mente enfocada si usted la lee en voz alta. Luego, tome tiempo para meditar en lo que está leyendo. Es decir, no lea corrido, no lea corriendo. No lea con prisas, lea despacio, lea despacio. Luego, hable con Dios. Hable con Él en cuanto a lo que está leyendo. Si no comprende algo, dígale y pídale que le ayude a comprender. Cuando usted lee algo que le es de ayuda, dígaselo a Dios y dele gracias. Cuando lea algo maravilloso en cuanto a Dios, dígale en ese momento que es maravilloso. Luego espere en Dios. Esto significa estar quieto y en silencio delante de Dios, con su mente puesta en Él y en su palabra que acaba de leer. ¿Qué debe de hacer después de leer? Bueno, marque su Biblia. Cuando Dios le hable de manera especial, subrayele esas palabras en su Biblia. La palabra de Dios para usted es personal. Y la mejor manera de leer la Biblia es con un lápiz de color. Use bolígrafos, use resaltadores, Hoy hay tanto recurso para hacerlo. Pero hermano, marque su Biblia. Por último, obedézcala. Haga lo que Dios le dice que debe de hacer. Algunas veces Él nos muestra un pecado que necesitamos confesar. Si en el momento que usted está leyendo la Biblia le hace ver que usted tiene un pecado que necesita confesar, bueno, vaya y confiéselo. Otras veces nos enseña algo que debemos de arreglar con otra persona.
De pronto hay una mala relación con otra persona, hay mala relación con el esposo, con la esposa, con los hijos, y la Biblia le muestra que usted tiene que arreglarlo. Entonces tenemos que obedecer lo más pronto posible y entonces arreglarlo. Luego comparta lo que lee. Comparta con otro las bendiciones que Dios le da al leer su palabra. Esto ayudará a los demás y le ayudará a usted también. Y por último, recuerde lo que lee. A lo largo del día, medite en la palabra de Dios. Hable con Dios en su corazón. Eso es tener comunión con Dios. Así como se le queda la novela, así como se le quedan las películas, así como se le queda lo que vio en las redes sociales, pues que así sea con la palabra de Dios. El problema es que eso sí no se nos queda porque no la leemos, amados hermanos. Bueno, ahí está. Algo que ustedes y yo sabemos de antemano, solo ha sido un recordatorio. El reto, hermanos, ahora es que nosotros la pongamos en práctica. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y en una próxima oportunidad retomaremos estas lecciones maravillosas. Así que gracias por su atención, que Dios les bendiga y vamos a orar y quedamos despedidos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, hemos recordado qué es tu palabra. ¿Qué quieres tú que hagamos con tu palabra? Y Señor, pues son principios sencillos y yo sé que los hermanos, a los hermanos se les ha quedado esos principios grabados en su mente y corazón. Y ahora, Padre, ayúdanos a llevarlo a la práctica. Gracias por tu palabra. Bendícela en cada corazón y tú conoces cada necesidad en el corazón y sé que tu palabra se aplicará de acuerdo a esa necesidad. Gracias por este tiempo especial. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y buen provecho y que descansen. Hasta la próxima.